Seguimos haciendo, aquí no llueve en Santa Fe, esto es F5, no llueve, hay fuertes ráfagas de vientos en la capital santafesina, pero no está lloviendo, afortunadamente, así que esperemos que sea lo menos traumático posible aquí en Santa Fe, que si toca llover, parece como algunos dicen que pasó por arriba, porque ayer en Buenos Aires se veía cómo torrencialmente caía agua en Cava, en Amba, pero bueno, después de la noche vimos que pasó a Vera y a Reconquista, así que algunos dicen que pasó por arriba de Santa Fe, estamos en un pozo. Ahora hay fuerte ráfaga de viento, así que tranquilos, a escuchar radio, mirar televisión, streaming, que lo estamos haciendo. Y bueno, lo que el otro día estuvo charlando con nosotros Cristian Osman, coordinador del área metropolitana aquí en Santa Fe. Estuvimos charlando de muchas cosas porque Santa Fe, capital, esta es la capital de la provincia, es el epicentro de un área metropolitana de las más importantes de la provincia, si no la más importante en cuanto a lo político. Después está Rosario, en lo económico también, pero en lo político es Santa Fe, capital, porque aquí está la sede administrativa del gobierno, la sede administrativa del Poder Judicial y la sede también del Palacio Legislativo, los tres poderes del Estado. Y nos interesó mucho lo que es el área metropolitana a nivel Argentina, a nivel mundial también. Cristian Osman nos contaba que estaban trabajando con una asociación importante a nivel Buenos Aires, y por eso estamos en contacto ahora con Claudio, a ver si lo pronuncio bien, Claudio Augugliaro, presidente de Ciudadanía Metropolitana. Estamos allí con Claudio. ¿Lo dije bien o más o menos? Sí, lo dijo perfecto. Muchas gracias por el espacio y por interesarse en esta temática. Bueno, contar un poquito, voy a hacer una pregunta a Emanuel, le dirán, che, no tiene otra pregunta para hacerle. ¿Qué significa en este caso Ciudadanía Metropolitana? Bueno, Ciudadanía Metropolitana es una organización no gubernamental que creamos hace 8 años, tratando de instalar un tema en la agenda pública de Argentina, que es un tema que está relegado, que es el tema de la gestión de las áreas metropolitanas que tienen particularidades, ¿no? O sea, el hombre desde hace 6.000 años, digamos, gestiona ciudades, pero las áreas metropolitanas es un fenómeno nuevo, producto básicamente de la aceleración de los procesos de las revoluciones industriales, digamos, que llevó a que mucha más gente y mucho más rápido se concentraran en las viejas ciudades, dejaran atrás el tema del campo, y eso generó un montón de aglomeración de personas en las ciudades que con el tiempo fueron creciendo y fueron cubriendo y de alguna manera integrando a otras ciudades, ¿no? Entonces se generaba un problema en términos de gestión, que es que hay varios gobiernos que intervienen en la gestión, digamos, de lo que antes era la única ciudad, ¿no? Hoy, yendo al caso de Santa Fe, que usted mencionaba recién, bueno, el área metropolitana de Santa Fe es la ciudad de Santa Fe más, creo que 25, 26 localidades más, ¿no? Es lo que hoy está institucionalizado en el ECAM Santa Fe. Entonces, un poco el desafío de las áreas metropolitanas es poder encontrar marcos de gestión que a partir de la cooperación entre los distintos actores pueda optimizar los recursos en función de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de estas áreas, ¿no? Y en Ciudadanía Metropolitana nos dedicamos a impulsar este debate, que no es un debate común. Ustedes en la provincia de Santa Fe tienen una ley del 2016, pero son una de las dos provincias en Argentina que tiene una ley. A nivel federal no tenemos un marco regulatorio de áreas metropolitanas, estamos impulsando eso, pero digamos, las áreas metropolitanas generan un gran desafío en términos de gestión, tienen complejidades que les son propias y bueno, un poco
nosotros tratamos de reflexionar juntos a los actores gubernamentales y académicos acerca de estas problemáticas. Está el trabajo de ustedes como ciudadanía metropolitana en estas áreas tan importantes, ¿no? Rosario, Santa Fe, algunos inclusive aquí en Santa Fe, lo que es el departamento de la capital, en algún momento incorporaban a Paraná también como una ciudad dentro del área metropolitana, lo que albergaba prácticamente 1 millón de habitantes. Bueno, a ver, es así como, digamos, le voy a pasar, si te puedo tutear, Sí, te voy a comentar un dato. De acuerdo a los datos del último censo del 2022, 2 de cada 3 argentinos viven en un área metropolitana. ¿Por qué? Porque en Argentina nosotros tenemos dos fenómenos que son de alguna manera complementarios. Por un lado, una tendencia al inframunicipalismo, esto es decir, municipios muy pequeños que tienen, el 80% de los gobiernos locales en Argentina tienen menos de 10.000 habitantes y la gran mayoría comunas, de esos serían encima menos comunas. de, exactamente, comunas con distintas denominaciones de acuerdo a las Sí, provincias argentinas, ¿no? Y los gobiernos de más de 250.000 habitantes son solo el 2% de los gobiernos locales, ¿no? En Argentina hay 2.304 gobiernos locales de acuerdo a lo que plantea el REFEGLO, que es el Registro Federal de Gobiernos Locales de Argentina, que depende del Ministerio del Interior. Esos son los gobiernos reconocidos y solamente el 2% tienen más de 250.000 habitantes, ¿no? Y esto que vos planteabas recién es muy cierto. En realidad, cuando uno habla de un área metropolitana, lo que define es un ecosistema urbano. Y en el caso de Santa Fe, ustedes conforman un ecosistema urbano con Paraná. claro. Entonces, estaríamos hablando de la misma región metropolitana, ¿no? De la misma área metropolitana. Hay diferencias entre área y región, me parece que no tiene sentido acá teorizar sobre eso, pero básicamente es así. Lo que pasa es que sí es complejo en este momento generar una coordinación entre gobiernos de una misma provincia, es mucho más complejo hacerlo con gobiernos de dos provincias, ¿no? Entonces, Paraná está empezando a trabajar mucho más, está mucho menos avanzado que Santa Fe, pero está empezando a trabajar con las 4 localidades que son parte de su área metropolitana. Pero en realidad, si nosotros tendríamos que considerar a Paraná y a Santa Fe con las respectivas localidades como una única área metropolitana. Hace unos años hubo un observatorio metropolitano en la Universidad Nacional del Litoral que trataba de impulsar esta idea. Pero bueno, esto tiene complejidades políticas y es muy difícil de concretar en los Es hechos. complejo el trabajo de ustedes y de los coordinadores del área metropolitana cuando hay una urbe tan importante como Santa Fe Capital y ni hablar como Rosario, con ciudades o con localidades mucho más pequeñas y con muchos recursos económicos menos todavía que la capital de ese área metropolitana. Por supuesto, digamos, vos ahí acabás de tocar también otro de los temas interesantes que tiene que ver con esos, esos desequilibrios que hay en términos de recursos económicos, recursos humanos y también de competencias, ¿no? Porque, como vos bien sabés, las comunas no tienen el mismo nivel de autonomía y de competencias que los gobiernos municipales. Entonces eso también es un problema al momento de tratar de pensar gestiones en común, ¿no? Y esto es algo que también se refleja en toda Argentina. Pero, digamos, básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros no podemos tratar los problemas de escala metropolitana intentando dar una respuesta local y fragmentada. No sé si se entiende lo que estoy Sí, sí, diciendo. O sea, perfectamente. estas áreas constituyen, como yo te decía a vos, un ecosistema urbano.
Y entonces, en cuestiones ambientales, en cuestiones de transporte, que hoy es un problema bastante grave a partir de la quita de subsidios en de los subsidios nacionales en el tema del transporte en todas las áreas metropolitanas del interior han tenido y están teniendo serios problemas para garantizar el transporte entre todas las localidades del área, de las áreas metropolitanas. Te doy un ejemplo. Vos para viajar por el área metropolitana de Tucumán, como no hay una autoridad unificada de transporte, necesitas 4 tarjetas de colectivo, porque unas te sirven para un sector, otras te sirven para otro sector, y a su vez, digamos, el problema que vos tenés, y por eso estos problemas hay que enfrentarlos desde una mirada metropolitana, porque además hacen a la calidad de vida de la gente, porque el que paga el costo de que no haya una coordinación metropolitana es la gente, a través de servicios que están mal brindados y que en general son también más caros, ¿no? O sea, vos pensás que en la mayoría de las áreas metropolitanas de Argentina, cuando se pensaron, producto de cómo era la matriz de expansión, cuando se pensaron, por ejemplo, los sistemas de transporte, se pensaron de manera radial, o sea, todos iban hacia la ciudad central, ¿no? No hay en general interconexión entre las ciudades de la corona, entonces vos, por ejemplo, en el caso de Tucumán, tenés que ir de una localidad a San Miguel para poder ir en general a otra localidad, ¿no? Entonces, todas estas cosas que alteran de manera significativa la vida de todos quienes vivimos en estas grandes urbes, que por otro lado son, digamos, muy atractoras porque en general tienen sueldos mejores, hay mayor acceso a las viviendas que en las localidades pequeñas del interior, o sea, tienen un montón de desventajas, pero nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se gobierna. Eh, en qué se enfocan ustedes desde esta ONG, Ciudadanía Metropolitana, cuando se juntan con los coordinadores del área metropolitana de todo el país, en este caso de la provincia de Santa Fe, y con intendentes y con presidentes comunales? ¿En qué enfocan? ¿En qué lineamientos? ¿Cuál es la directriz de ustedes que le indican tenemos que ir por este lado? Bueno, nosotros básicamente lo que estamos llevando adelante con los coordinadores de las áreas metropolitanas y con algunos funcionarios también, hemos tenido en el caso de Santa Fe mucha participación en todo lo que fue la experiencia, que es una experiencia muy interesante del Parlamento Metropolitano que ha impulsado Adriana Molina desde el Consejo de Santa Fe. Sí. En general tratamos de reflexionar acerca de cuáles serían las condiciones deseables para armar una estructura que no reemplace al gobierno, obviamente al gobierno de las ciudades, porque no lo permite la Constitución. O sea, nuestra Constitución establece 3 niveles de gobierno. Claramente lo metropolitano no es un nivel de gobierno. En otros lugares, en otros países del mundo sí es un nivel de gobierno, entonces se puede conformar un gobierno metropolitano, acá no, pero sí lo que podemos generar nosotros es coordinaciones como las que tiene específicamente el caso de la provincia de Santa Fe, y bueno, es trabajar en profundizar esos marcos de acuerdo que nos permitan abordar determinadas políticas que son, digamos, son metropolitanas por definición. Yo mencioné recién el tema del transporte, el tema ambiental también es una cuestión que es metropolitana, o sea, vos podés cambiar de un municipio al otro, pero digamos, el impacto sobre el aire va a ser lo mismo, Sí. el impacto del cambio climático, el tema de las inundaciones, que ustedes lo referían hace un ratito antes de que yo ingresase, y que en el caso de Buenos Aires se está viendo de forma, digamos, a ver, no importa si estás en Loma de Zamora o estás en Quilmes, o sea, la inundación te llega igual, y la política para eso tiene que ser una política coordinada, porque si no, no tiene impacto. Si cada uno va a hacer lo que cree
conveniente, sin pensar en esa mirada, digamos, de un área metropolitana común, los resultados seguramente no van a ser buenos. Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de generar es espacios de reflexión, tratando de también ver cuáles son las experiencias a nivel internacional en este sentido, y ver qué podemos aprender de esas experiencias, porque, digamos, otros países de América Latina han avanzado de manera mucho más eficaz en generar este tipo de acuerdos o en generar normativas, ¿no? O sea, Brasil tiene un estatuto das metrópolis como una ley orientativa a nivel federal. México también tiene oficinas específicas y definiciones sobre el tema de áreas metropolitanas, mientras que en el caso de Argentina, la verdad que a nivel federal no tenemos ninguna definición sobre el tema de áreas metropolitanas, no son sujetos en consecuencia de políticas públicas, y solamente, como te mencioné, hay dos provincias que tienen una ley provincial, el caso de Catamarca y el caso de la provincia de Santa Fe, ¿no? Catamarca basada en la ley de Santa Fe, la ley que impulsó en su momento el exgobernador Lifchit, pero que se da la paradoja que en este momento no hay ninguna experiencia asociada en el caso de Catamarca a la ley que ellos tienen. Estuviste, Claudio, si no tengo mal entendido, en Brasilia hace poquito tiempo atrás. El secretario de Ciudadanía Metropolitana, Gabriel Fernández, estuvo en Córdoba también participando de encuentros con áreas metropolitanas. Comentanos un poquito qué encontraste vos en Brasilia como para aportar a las áreas metropolitanas de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Bueno, una ciudad-estado importante, Brasilia, bastante joven, pero una ciudad-estado importante en Sudamérica, ¿no? Sí, es una experiencia, la verdad que muy interesante para ver. No sé si hoy, digamos, tiene demasiadas cosas para aportar. Brasil es una ciudad muy joven, o sea, se comenzó a construir en el 56, se habilitó parcialmente en el 60, o sea que es una ciudad que tiene 65 años, y una ciudad muy planificada, con la planificación de en realidad cómo se pensaba en ese momento la planificación. Pero más allá de esto, digamos, y yendo al objeto de la reunión de Brasilia tenía como objetivo esto que un poco yo te comentaba antes, ¿no? O sea, tratar de ver cuál es el estado de debate que tienen el tema metropolitano, el tema específicamente de la gobernanza metropolitana en América Latina. Nosotros habíamos hecho previamente a la reunión de Brasilia, donde yo hice el informe de Argentina, habíamos hecho una reunión en la sede del ECOM de Rosario, donde estuvo Cristian Hoffman, estuvo Gabriela Solano, digamos, de 9 áreas metropolitanas, para tratar de establecer un diagnóstico sobre cómo estábamos en Argentina, para poder después compatibilizar ese diagnóstico con los diagnósticos nacionales de Brasil y de los países centroamericanos. Había representación también de Colombia y de México, y todo este movimiento fue impulsado por el área metropolitana de Barcelona, que es un poco el faro, nuestra guía en materia de lo que hay que hacer en términos metropolitanos. La idea es en unas semanas más poder tener un documento que sintetice los aportes de todas las áreas metropolitanas en materia de gobernanza. Gobernanza es una palabra más compleja, pero, digamos, quedémonos con la idea de gobernabilidad, ¿no? O sea, gobernanza, la gobernabilidad le agrega la participación de la gente, que esto es una cuestión muy importante en estos procesos, y bueno, nosotros todavía ese camino lo tenemos un poco sin recorrer. Pero básicamente la propuesta de Brasilia es generar una mirada común sobre cómo deben gestionarse las áreas metropolitanas, cuáles son los temas que deberían abordarse, y tratar de llegar en el mes de
en el mes de octubre a una reunión en Barcelona, habiendo concluido la etapa latinoamericana con un documento propio, e incorporando en esa reunión la mirada de las ciudades metropolitanas europeas y las ciudades metropolitanas de África, tratar de llegar a un documento común entre las tres regiones que sintetice cuáles son los lineamientos importantes en términos de generar una gobernanza metropolitana. Cuando llegan a este tipo de conclusiones, a estas reuniones que ustedes van manteniendo periódicamente y por allí sacan comunicados, sacan documentos y le hacen llegar a los intendentes, a los jefes comunales, le dan bolilla a los intendentes, a los presidentes comunales porque le dicen, a mí me votaron, no a ustedes. Soy yo el que tiene que gestionar, no ustedes. ¿Cómo es esa relación? ¿Se han tocado en algunas veces? No me diga que no, porque seguramente ha pasado. Pero ¿se han tocado en muchas veces este tipo de situaciones? A ver, en general hay un reconocimiento de la realidad metropolitana. Es algo que no puede negarse. O sea, En Santa Fe, en Rosario, esto pasa. Hoy las ciudades se extienden claramente más allá de los límites de los que nosotros entendemos como ciudad. Entonces, todos entienden la realidad metropolitana y sobre todo los intendentes de las periferias, digamos, de los cordones, de las áreas metropolitanas, digamos, las padecen mucho más por esto que hablábamos nosotros hace un ratito, ¿no? O sea, digamos, yendo a otro ejemplo de la provincia de Santa Fe, ¿no? O sea, Rosario, y esto es una tendencia en general, que también pasa en Santa Fe y en la mayoría de las áreas metropolitanas, las ciudades centrales, las ciudades cabecera de las áreas metropolitanas, tienen una saturación en cuanto al crecimiento, porque no pueden crecer más hacia los costados, tienen un limitado crecimiento hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Rosario está creciendo 9% intercensalmente, ¿no? Estos son los datos del censo 2022 comparado con los del censo 2010. Pero sin embargo, si nosotros vamos a las localidades de la periferia de Rosario, tenemos que Roldán, por ejemplo, intercensalmente creció 115%. Oh, miércoles. Y Funes 62%, ¿no? Entonces, pero también pasa, Claudio, también pasa que muchos ciudadanos de Rosario, porque a nosotros nos están viendo en todo el planeta en estos momentos, y en ciudades del centro norte de la provincia de Santa Fe, también pasa que hay muchos rosarinos que por cuestión de seguridad, de conveniencia medioambiental, también se van a Roldán o a Funes a vivir a estos lugares que están un poquito más alejados de estas metrópolis complejas, ¿no? Sí, también hay otro fenómeno que es muy usual en las áreas metropolitanas, que tiene que ver con algo que se denomina gentrificación, ¿no? O sea, hay un crecimiento del valor de la tierra en las ciudades centrales, y eso hace que mucha gente de menores recursos opte por vender su casita, la que hicieron sus padres, e irse un poquito más allá, que es más barato, que por ahí pueden tener algunas otras condiciones. Ahora, todo eso también es un fenómeno metropolitano, porque que yo le agregue a Roldán en 10 años, que pase de tener 15.000 habitantes a tener 34.000, es un problema en términos de gestión. Pero no es solo un problema del intendente de Roldán, porque la gente esa no es gente que nació en Roldán, es gente que viene de otras partes del área metropolitana por cuestiones de seguridad, como mencionabas vos, por cuestiones de que se le está haciendo muy caro, muy oneroso vivir en la ciudad central, y entonces prefiere desplazarse. Entonces, digamos, todas estas cuestiones también son políticas que hay que ver y dar respuesta desde una mirada metropolitana, porque yo no puedo decirle al intendente de Roldán, bueno,
arreglate vos ahora con que se te duplicó en 10 años la población. Sí. ¿Cómo hace para brindar determinados servicios si no hay una mirada metropolitana y una corresponsabilidad metropolitana? Porque ese movimiento no lo produjo Roldán. No, Es un no, para movimiento que nada. se produce por una dinámica metropolitana. Entonces, desde el punto de vista metropolitano, nosotros tenemos que tratar de pensar las soluciones, porque no hay vivienda para la gente que se va a vivir a No Roldán, hay no hay vivienda, terrenos, entonces, no hay infraestructura tampoco, no hay agua, no hay cloacas, absolutamente, no hay gas. servicios de transporte. Claro, recuerdo el Entonces, año, Claudio, año 2003-2004, Hermes Wiener era intendente de Rosario, después fue gobernador. En esos años, cuando era intendente de Rosario, llegaban vagones llenos de gente del Chaco. Y Hermes Wiener, con el gobierno provincial y con el apoyo del gobierno nacional, los devolvía a esos vagones al Chaco porque decía, nosotros no podemos hacernos cargo de esta gente. Y se volvían al Chaco, a Corrientes. Y bueno, esto está pasando también, que va gente de otras partes, generalmente del norte del país, a ciudades como Rosario, ciudades como Santa Fe, porque no tienen trabajo en sus lugares, en sus ciudades, o porque sus hijos quieren estudiar también. mire, mirá, esto que vos decís es muy cierto, ¿no? El 80% de las migraciones internas, digamos, que recibe el área metropolitana de Buenos Aires son del norte argentino. O sea, esta cuestión de concentrar trabajo de calidad, investigación, mejores servicios, hace que a nivel global todas las áreas metropolitanas sean destino de la mayoría de las migraciones. Eh, en un mundo donde se han incrementado las migraciones producto en algunos casos en Europa, producto de la guerra de Ucrania. O sea, la guerra de Ucrania desplazó 7 millones de personas desde Ucrania hacia el continente que se, se instalan alrededor de las principales ciudades europeas. Sí, Entonces hay que considerar también esos flujos. En nuestro caso no es por guerra, pero es por, digamos, que nosotros tenemos un desequilibrio en términos poblacionales en Argentina y no tendemos a fortalecer ciudades medias. Entonces, obviamente, lo que van a seguir creciendo mientras no tengamos una política de planificación territorial a nivel argentino, van a seguir creciendo los aglomerados urbanos, que no es saludable que sean así. O sea, hoy el área metropolitana de Buenos Aires, la región metropolitana de Buenos Aires, tiene 16.500.000 habitantes y tiene 43 jurisdicciones sobre un mismo territorio. O sea, hay que coordinar a 43 gobiernos, incluido el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene un fuerte peso producto de la historia de Argentina y cómo la ciudad de Buenos Aires llegó a ser capital. Entonces, hay que coordinar todas esas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, eh, tenemos ya la segunda ley de una autoridad metropolitana de transporte y sin embargo no funciona esa autoridad metropolitana de transporte. Entonces, Nación tiene determinadas competencias, la ciudad tiene competencias sobre las 31 líneas que no traspasan el límite de la General Paz y la provincia tiene competencias sobre otras líneas, ¿no? Entonces, digamos, digamos, y volviendo a la pregunta que vos me habías hecho, porque no quiero escaparme, digamos, yo creo que cuando vos hablás con los actores políticos sobre la cuestión metropolitana, todos reconocen el hecho metropolitano, reconocen que son parte de un área metropolitana y te dicen que hay algo para hacer. Después es difícil, digamos, sentarlos en una misma mesa y que acuerden, ¿no? Por eso, digamos, nosotros planteamos mucho la necesidad de leyes y de marcos que promuevan la cooperación interjurisdiccional metropolitana, ¿no? Porque, digamos, hay que generar marcos para propiciar marcos e incentivos, ¿no? Muchas veces no hay incentivos tampoco desde el gobierno nacional, porque no hay políticas, para que se sienten
y traten de encontrar en común una solución metropolitana. La última, Claudio, y agradeciéndote esta atención que han tenido ustedes precisamente de este lugar, de esta organización que tiene que ver con las áreas metropolitanas. ¿Las áreas metropolitanas se integran por la densidad poblacional o por la importancia que tiene una ciudad, en este caso Cava, ciudad de Rosario, ciudad de Santa Fe, ciudad de Córdoba, Paraná? ¿Cuál es la intención de las áreas metropolitanas de integrarse por densidad poblacional o por lo que significan productivamente? Mira, las primeras, digamos, hay una definición muy vieja sobre el tema de hasta dónde llegaba un área metropolitana, ¿no? Y básicamente la idea que siempre se maneja es la idea de lo que se denomina commuting, que es hasta dónde llega la movilidad diaria en función del trabajo, el ocio, el estudio, o sea, hasta dónde se desplaza la gente para cumplir con su vida diaria, ¿no? O sea, eso es un poco lo que te define el mapa de un área metropolitana. Hay otras miradas, digamos, porque claramente eso lo que hace es construir de alguna manera un aglomerado también en términos de desarrollo y económico, ¿no? O sea, hoy Barcelona, por ejemplo, se plantea pasar de 3,5 millones a 5 millones, incorporando también las áreas productivas, o sea, dónde se produce los alimentos, la comida, ya en la parte periurbana o rural, pero que también es parte de ese mismo movimiento. A eso iba. O sea que hoy, claro, por eso, bueno, eso sería desde el punto de vista técnico una definición, digamos, entre lo que es área metropolitana, que es más el tema del movimiento de las personas a nivel diario para satisfacer sus necesidades de vida, con la incorporación de algunos sectores de producción económica que van más allá de eso, digamos, incorporando lo rural también. Eso en general tiende a denominárselo región metropolitana. Claramente, nosotros, en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, pensamos en la región, por eso hablamos de Buenos Aires más 40 municipios. Pero, digamos, hay un borde finito. Básicamente, hay que pensar estas grandes regiones como unidades económicas de producción que compiten a su vez a nivel global, ¿no? O sea, hoy el presidente del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona tuvo una frase al presentar el último plan estratégico de ellos, que era aquellas ciudades que no se organicen como áreas metropolitanas en el futuro van a pasar a la insignificancia. Y yo siempre trato de dejar esta frase para que sea una frase a partir de la cual reflexionemos sobre la importancia de darle gobernabilidad. Me estoy despidiendo porque tenemos otra nota, pero me voy con esto. En Santa Fe, en Rosario, hay un área importantísima que es la vida económica de la Argentina, que es el cordón industrial de Santa Fe, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes y otras localidades. No tienen nada que ver con Rosario. No forman parte del área metropolitana de Rosario y por eso te decía que hay que trabajar también con esas porque son regiones muy importantes, si no las más importantes de la provincia de Santa Fe en cuanto a divisa. No me queda tiempo, Claudio, yo te agradezco mucho. Vamos a tener otro contacto y te pido que me acerque después el documento de Brasilia para que lo difundamos nosotros en el portal CEFIM. Cómo no, muchísimas gracias, enormemente agradecido por este tiempo que nos das para discutir un tema que en general no está en la agenda. Así que, gracias de corazón. Un abrazo fuerte, lo voy a leer de nuevo al apellido. A ver, decímelo vos. Augugliaro. Augugliaro, presidente de la Ciudadanía Metropolitana, una ONG, una asociación a nivel nacional, gracias a Gabriel Fernández también y por supuesto a la gente de Santa Fe. Nos reencontramos en cualquier momento y ya después de la pausa venimos con
con gente vinculada con la salud.